Hola a todos, espero se encuentren bien. Bueno, en este segundo video tutorial vamos a ver el tema de gráficos en una hoja de cálculo de Google. El primer gráfico que vamos a realizar va a ser el de las calificaciones promedio por alumno. En este caso vamos a graficar una columna de datos. Vamos a tener los datos que son las calificaciones promedio y también vamos a tener los nombres de los alumnos. En este caso, a los nombres de los alumnos los vamos a llamar variables. Vamos a tener una variable María, una variable Juan, una variable Pedro, Ana, Daniel y Sofía. Cada uno de los nombres de los alumnos va a ser una variable y el valor que va a tomar esa variable va a ser la calificación promedio. O sea que va a ser 7 para María, 8 para Juan, 6 para Pedro, 8 para Ana, 9 para Daniel y 7 para Sofía. Entonces lo primero que tenemos que hacer para comenzar el gráfico, primero de todo es seleccionar en este caso la columna donde están las variables. Selecciono María, Juan, Pedro, Ana, Daniel y Sofía. Luego presiono Control y lo mantengo presionado para que no se me desmarque la columna que ya está seleccionada y voy a seleccionar los valores que van a tomar esas variables. Entonces selecciono las calificaciones promedio sin soltar la tecla Control. Me quedan las dos columnas seleccionadas y luego que tengo las dos columnas seleccionadas voy a ir a este icono de gráfico. Pero antes de ir al icono de gráfico, primeramente les quiero explicar que en este caso las calificaciones promedios están en la misma fila que las variables. Por ejemplo, la calificación promedio de María es 7. Está en la misma fila donde se encuentra el nombre María, o sea, la variable María. La variable Juan está en la misma fila donde se encuentra la calificación promedio para Juan, que es 8. La variable Pedro está en la misma fila que la calificación promedio de Pedro. Y así para cada uno de los nombres. Cada valor se encuentra en la misma fila que su variable. Ahora sí, me voy a ir a insertar gráfico. Y me aparece el gráfico, en este caso ya pronto, pero en este caso me sugiere, la hoja de cálculo me sugiere un gráfico de columnas. Yo esto lo puedo cambiar. De hecho lo voy a cambiar. Bueno, una vez que me aparece el gráfico, también me aparece a la derecha el editor del gráfico. Me aparece una especie de menú con dos opciones, en este caso configuración y personalizar, que las vamos a ver las dos. Primeramente en configuración tenemos la opción de tipo de gráfico. Acá yo puedo cambiar el tipo de gráfico, pliego la flechita hacia abajo y me aparece un montón de tipos de gráficos. Gráficos de línea, gráficos de área, gráficos de columna, gráficos de barra, gráficos circulares, etc. Yo en este caso voy a elegir un gráfico circular y voy a elegir este último, que es el gráfico 3D. Me cambia el tipo de gráfico y ahora vamos a ver algunas de las otras opciones que tenemos en configuración. Me aparece rango de datos, donde la aplicación ya rellenó este campo, que son los datos que yo seleccioné para hacer el gráfico. Me aparece el rango desde A4 hasta A9, después punto y coma, y desde F4 a F9. Desde A4 hasta A9 es el rango donde están los nombres de los alumnos, o sea, las variables, y desde F4 a F9 es donde están los valores. Eso yo no lo tengo que tocar, la aplicación lo completó automáticamente. Luego me aparece la opción combinar rango y dice horizontal. Esto lo que me está indicando es que los valores están en la misma fila que las variables, lo que les estaba explicando hace un momento. Están en la misma fila. Están de forma horizontal, como dice acá. Después tenemos que las etiquetas, o sea, los nombres, están desde A4 a 9. Ya me lo está mostrando por separado porque ya me lo indicaba acá arriba. Después tenemos que los valores están desde F4 a F9 y luego aparecen tres opciones donde una de ellas, la primera dice cambiar filas y columnas. Ahora no la vamos a utilizar, pero en el próximo gráfico sí les voy a explicar para qué sirve. Por el momento lo dejamos así. Luego vamos a personalizar y me aparecen varias opciones. En estilo de gráfico tenemos para cambiar el color del fondo. Le voy a elegir un color para el fondo del gráfico. Podemos cambiar el tipo de fuente, o sea, tipo de letra. Podemos cambiar el color del borde. Gráfico 3D lo voy a dejar así. Luego tenemos la opción gráfico circular. Dentro de la opción gráfico circular tenemos la posibilidad de colocar en este gráfico circular
un agujero en el centro, acá dice 0%, si le doy 25% queda ese agujero, lo puedo hacer más grande si quiero, en este caso no lo voy a hacer porque me gusta cómo queda así. Después dice etiqueta, la posición de la etiqueta, o sea, lo que identifica el color con el cual está identificado cada variable, o sea, los nombres de los alumnos, o el porcentaje, en este caso el valor que representa cada variable. Por ejemplo, puedo mostrar el valor dentro de cada sector, puedo mostrar el nombre de la etiqueta, o sea, Daniel es el naranja, Sofía el celeste, etcétera. Puedo mostrar el porcentaje, que ya me lo está mostrando igual acá en las líneas esas que salen hacia los costados. Puedo mostrar los valores y porcentajes a la vez. En este caso voy a elegir solamente valores porque los porcentajes ya me lo está mostrando ese tipo de gráfico. También puedo cambiarle el tipo de letra a los nombres y porcentajes, puedo cambiarle el color, ponerle negrita, etc. Después me voy a venir a la opción de porción del gráfico. Dentro de porción del gráfico, yo lo que puedo hacer es cambiarle el color a cada una de estas porciones de la torta, podríamos decir. Por ejemplo, María, que es este color azul, que me lo está indicando acá, vengo y selecciono, por ejemplo, este verde. Vamos a seleccionar a Ana, por ejemplo. La tenemos a Ana de color verde. Bueno, vamos a cambiarle el color, simplemente para probar. Este quedó muy parecido al del lado. Bueno. Y así le podemos cambiar los colores y darle formato al gráfico a gusto personal. Esta opción es muy útil en los momentos cuando queremos graficar, por ejemplo, calificaciones y queremos utilizar los colores de un semáforo, donde las calificaciones insuficientes, ponerle un color rojo, a las apenas suficiente un color amarillo y a las altamente suficiente un color verde, por ejemplo, que se usa mucho en educación, utilizar los colores del semáforo. Bien, después tenemos la opción para colocarle título al gráfico. En este caso ya me sugiere un título, calificación promedio contra alumno. Bueno, le voy a cambiar la palabra contra, ¿no? Calificación promedio por alumno. Y después también cambiarle el tipo de letra al título, el color, aplicarle negrita, cambiarle la alineación, cambiar el color. Y una vez que termino el gráfico, hago clic fuera y se me va el menú de edición del gráfico. Selecciono el gráfico, lo puedo mover hacia el lugar de la hoja que quiera para que no me tape la tabla. Puedo modificar el tamaño de alguno de las esquinas o de alguno de los bordes. Lo acomodo. Si quiero modificarle algo más del formato del gráfico una vez que ya está pronto, para volver a editar el menú, para volver a editar el gráfico, hago clic sobre el gráfico y me aparece acá en la esquina superior derecha 3 puntitos, que es una opción de menú, es un menú. Hago clic sobre este menú y me aparecen varias opciones. La primera es editar gráfico. Cuando hago clic en editar gráfico me vuelve a aparecer el editor de gráfico. En este caso no quiero cambiar nada porque ya lo hice simplemente para mostrarle cómo volver al editor. Las otras opciones que me aparecen dentro de este menú son eliminar el gráfico, que también se puede eliminar con la tecla suprimir. Y tengo la opción descargar el gráfico, lo puedo descargar como una imagen, como un archivo de imagen, PNG, o como un documento PDF. Otra opción que tengo es publicar el gráfico. Vamos a publicar en este caso. Tenemos que, una vez que nos aparece este cuadro de diálogo, para publicar el gráfico le tengo que dar publicar, aceptar. Y bueno, acá me aparecen dos opciones, una que es vincular y otra que es incorporar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando yo vinculo un gráfico, la aplicación lo que me va a dar es un link hacia un lugar donde está ese gráfico. Por ejemplo, un ejemplo de esto es cuando ustedes en su sitio web querían colocar un video tutorial. Lo podían hacer de dos maneras. Una de esas era con un link que me llevaba hacia YouTube y yo podía ver ese video desde YouTube, y la otra era incorporando, o sea, que el video quedara dentro del sitio y yo pudiera ver ese video sin salir del sitio. Bueno, esa es la diferencia entre vincular e incorporar. Cuando yo vinculo,
brindo un link para que se acceda a otro lugar donde va a estar, en este caso, el gráfico. Cuando yo lo incorporo, en este caso utilizando este código que está acá, que se llama código HTML, el gráfico va a quedar dentro, por ejemplo, de un sitio web. Vamos a ver la primera opción, que es vincular. Dentro de vincular tengo dos formas de vincularlo. Una forma que es de imagen y la otra forma que es interactivo. Si yo elijo la opción de imagen y luego copio el link que me brinda la aplicación, lo voy a pegar en este caso en una pestaña, en otra pestaña del navegador, para acceder a ese link, y bueno, me muestra como una imagen el gráfico que acabo de hacer. Luego vuelvo a la aplicación y en vez de elegir de imagen voy a elegir interactivo. Vuelvo a copiar el link que ha cambiado, lo pego en esta pestaña del navegador y me aparece otro gráfico, con la diferencia de que cuando yo me voy desplazando sobre los sectores me va brindando información de esa porción del gráfico. Esa es la diferencia entre interactivo y de imagen. Bien. Y por último, entonces tenemos el incorporar con el código HTML, que en este caso no lo puedo pegar en la barra de direcciones del navegador porque no soporta código HTML. Esto se debería hacer, por ejemplo, dentro de un sitio web. Pero con este código ustedes pueden incorporar el gráfico dentro, por ejemplo, de un sitio web. Cerramos acá. Otras opciones que tenemos dentro de menú, por ejemplo, es copiar el gráfico. Y bueno, estas opciones entonces son las más usadas dentro de lo que me aparece de este menú. Y obviamente volver a editarlo en el caso de que quiera modificarle alguna cosa que se me pasó cuando lo estaba creando. Una vez que tenemos pronto el gráfico, hacemos clic afuera y ahora lo que vamos a graficar son las calificaciones mínimas para los meses de marzo, abril y mayo. En este caso, las variables van a ser marzo, abril y mayo. Hoy las variables serán los nombres de los alumnos. La primera diferencia que tenemos acá es que las variables ahora están en una fila, no en una columna como estaban antes. Y los valores también están en una fila. Una vez que selecciono los nombres de las variables, presiono control para que no se me desmarque lo que ya está seleccionado y selecciono los valores. Calificaciones mínimas 5, 6 y 7, que están en la fila 12. Los nombres están en la fila 3 y los valores están en la fila 12. Entonces ahora lo que va a cambiar es lo siguiente: los valores van a estar en la misma columna que la variable, o sea, 5 está en la misma columna que marzo, 6 está en la misma columna que abril, 7 está en la misma columna que mayo. Hoy recuerdan que las calificaciones promedios estaban en la misma fila que la variable. Eso es lo que cambia cuando selecciono valores de filas para graficar. Entonces, una vez que tengo seleccionadas las variables y los valores, como en el gráfico anterior, me voy a gráfico. Me vuelve a sugerir un gráfico de columnas, lo voy a cambiar. Voy a elegir el gráfico circular, en este caso no el 3D, y ven que no me aparece nada. No me aparece el gráfico pronto como hoy cuando graficaba columna. ¿Por qué? Porque por defecto la aplicación asume que los valores están en la misma fila que las variables, y en este caso cambió. Entonces yo le voy a tener que indicar a la aplicación que ahora los valores están en la misma columna que la variable. ¿Cómo hago eso? Bueno, con estas dos opciones que no tocamos hoy, que era combinar rangos, y acá decía horizontalmente. Bueno, ahora yo acá tengo que cambiar esto y voy a tener que poner verticalmente. Selecciono la opción verticalmente y ahora me aparece un gráfico con un solo sector. Todavía no me está representando los valores que tengo seleccionados, porque además lo que tengo que hacer es seleccionar esta opción que dice cambiar filas barra columna. Una vez que hago esos dos cambios, primero selecciono verticalmente acá y luego marco la opción cambiar fila barra columna, ahí me aparece el gráfico. Bueno, luego tenemos las opciones que ya vimos en el gráfico anterior, no la vamos a volver a repasar, simplemente acá le voy a poner un título.
porque ese gráfico no tiene título. Calificaciones mínimas. Lo voy a centrar, le voy a aplicar negrita y un color y lo voy a dejar por ahí. Hago clic afuera para que se vaya el menú de editar gráfico. Voy a mover este gráfico hacia un lugar de la hoja que no me moleste para visualizar la tabla abajo del anterior. Puedo modificar el tamaño para que queden del mismo tamaño. Y en esta hoja el último gráfico que vamos a hacer es el de las calificaciones suficientes e insuficientes para el mes de marzo. En este caso los valores van a estar en la misma fila que las variables, ¿no? Las variables van a ser suficiente e insuficiente. Y los valores 5 y 1 van a estar en la misma fila, 5 en la misma fila que suficiente y 1 en la misma fila que insuficiente. Por lo tanto no voy a tener que cambiarle esas opciones que le cambiamos recién. Puedo hacerlo de dos formas, una seleccionando las variables como hacíamos anteriormente, luego presionando control y seleccionando los valores, o en este caso en particular que la columna de los valores está al lado de la columna de las variables, selecciono todo de una. Y me voy a gráfico. En este caso ya me sugiere un gráfico circular, lo voy a dejar así. Me voy a venir a las demás opciones ya las vimos, no las vamos a volver a mencionar ahora. Me voy a venir solamente acá y voy a cambiarle, le voy a poner un título porque no tiene. Suficientes e insuficientes a marzo. Voy a centrar, negrita y un color. Y lo voy a dejar por ahí. Lo voy a mover abajo para que no me tape la tabla. Lo achico un poquito y queda pronto por ahí. Entonces lo que hicimos fueron 3 gráficos, uno graficando una columna de valores, después el segundo, que son el de las calificaciones mínimas, graficando una fila de valores, y el tercero, suficientes e insuficientes a marzo, graficando una columna de valores. Pero en los 3 gráficos graficamos siempre una fila o una columna de valores, además de, obviamente, la columna o la fila de las variables. Pero se puede dar el caso de que yo quiera graficar a la vez más de una columna y más de una fila de valores. En este caso lo vamos a ver en esta hoja que tenemos al lado con las inasistencias. Por ejemplo, yo quiero graficar las inasistencias de los alumnos para los 3 meses, marzo, abril y mayo. Entonces en este caso voy a seleccionar toda la tabla, incluyendo los nombres de los alumnos y los nombres de los meses. Voy a tener una columna de variables que son María, Juan, Pedro, Ana, Daniel y Sofía, o sea, los nombres de los alumnos, y una fila de variables donde van a ser los meses, marzo, abril y mayo. Selecciono toda la tabla y me voy a gráfico. Para este tipo de gráfico, cuando quiero graficar más de una columna y fila a la vez, no puedo utilizar el gráfico de sectores, el gráfico circular. En este caso voy a tener que utilizar barras o columnas. Yo voy a utilizar el gráfico de columnas que me sugiere acá. Y vamos a ver algunas de las opciones. Generalmente hay opciones de los gráficos que se mantienen en todos los tipos de gráficos y hay otras opciones que van a variar dependiendo del tipo de gráfico que yo seleccione. Por ejemplo, me aparece el rango que me aparecía también en el otro, el tipo de gráfico lo voy a dejar como está. Me dice que el eje de las X son los alumnos y me dice que la serie de datos son marzo, abril y mayo. Si yo selecciono cambiar filas y columnas, como lo hicimos hoy en uno de los gráficos anteriores, lo que hace es transformar el eje de las X en marzo, abril y mayo, o sea, las filas que están arriba,
y la serie de datos van a ser los nombres de los alumnos, pero no es eso lo que yo quiero. En realidad yo lo que quiero son las inasistencias por alumnos, o sea que quiero que los alumnos vengan acá en el eje de las X. ¿Ah? Bien, me voy a personalizar. Estilos de gráfico, tenemos opciones similares a la anterior, lo único que le voy a poner acá es 3D, para que me aparezcan las barras en 3D. Título del gráfico, dice marzo, abril y mayo. Lo único que le voy a agregar es la palabra inasistencias. Inasistencias, marzo, abril y mayo. Centrado, negrita y un color. Luego tenemos las series, para modificar formato en las series de datos. Color de línea, tipo de línea, grosor de línea, eso lo pueden ir probando. Luego tenemos la leyenda, también donde quiero que me aparezcan las leyendas, en este caso la posición, dice automática. Puedo elegir arriba, abajo, a la izquierda, ¿no? Me va a cambiar la posición de la leyenda. Son cosas que las pueden ir probando. Voy a dejar como estaba. También el formato de la letra, eje horizontal, eje vertical, formato, los ejes en este caso el eje de las X, el eje horizontal serían los nombres de los alumnos, el eje vertical serían estos valores. Y de esta forma entonces estaría creando un gráfico donde represento más de una fila y una columna de valores. En este caso estaría representando la inasistencia de los alumnos. Bueno, por el momento entonces estaríamos dejando por acá en la parte de gráficos. Espero que pasen bien. Hasta la próxima.